El, el otro tipo de unión que vamos a ver son los desmosomas, que los habíamos nombrado, ¿recuerdan? En este caso, las proteínas que lo forman, que son proteínas transmembrana y que presentan dominios hacia el espacio extracelular, son la desmogleína y desmocolina, que son dos tipos de caderinas, ¿sí? Estas presentan, como les decía, un dominio extracelular hacia el espacio intercelular y van a interactuar con los dominios correspondientes de las caderinas que sobresalen de la membrana de la célula vecina. Esta interacción cierra, ¿sí?, la unión a modo de cremallera, y esta interacción se estabiliza también por iones calcio. Hacia la cara citoplasmática, los dominios los dominios citoplasmáticos de las caderinas van a interactuar con otras proteínas que son proteínas de anclaje intracelular, la desmoplaquinas y placoglobinas, que son que van a formar la placa densa, ¿sí?, y que van a permitir el anclaje o la interacción con los filamentos intermedios. Esta interacción con los filamentos intermedios es la que le da la fuerte adherencia a la unión. Este tipo de unión, que son los desmosomas, que ustedes también lo pueden encontrar como mácula adherens en algunos libros, ¿sí?, son muy característicos de la epidermis, porque le da una fuerte resistencia, ¿sí?, al tejido epitelial. Entonces, el complejo de unión, ¿no es cierto?, va a sellar el espacio intercelular. Las uniones oclusivas acercan a las membranas, ¿sí?, de manera muy estrecha, pero quien va a asegurar que no ocurra la disrupción de esta unión, ¿no es cierto?, quien le va a dar la resistencia mecánica a la unión oclusiva, va a ser la unión adherente, que, como habíamos visto, interactúa con los componentes del citoesqueleto. Y aunque en estos casos el espacio intercelular sea mayor, la resistencia mecánica es mayor. Y en el caso de los desmosomas, si bien el espacio intercelular es mayor que la unión adherente, la estructura, ¿sí?, la interacción entre sus componentes, entre los componentes proteicos que forman la mácula, ¿sí?, hacen que sea aún más resistente que la unión adherente. Ahora bien, las dos primeras las podemos encontrar como formando como cinturones, por eso podemos en algunos libros verlas como zónula adherens, ¿sí? Sí, y sin embargo, los desmosomas se encuentran como en posiciones puntuales, ¿sí?, como soldaduras, pero son los responsables de conferirle alta resistencia mecánica a los epitelios, por eso lo vamos a encontrar en la epidermis. Bien, habíamos dicho que otro tipo de uniones eran las uniones en hendiduras o comunicantes. Las uniones en hendiduras o comunicantes, o también las van a encontrar como uniones gap, ¿sí?, son complejos proteicos, que en este caso las proteínas se llaman conexinas y el complejo, ¿sí?, se llama conexón. Va a formar entre estos complejos, ¿sí?, atraviesan las dos membranas de las células vecinas, formando como un canal hidrofílico, y permite la difusión de iones y moléculas pequeñas, es decir, pone en contacto los citoplasmas de las células vecinas. Pero estos no están todo el tiempo abiertos, sino un cambio en la forma ¿se acuerda que habíamos estudiado la semana pasada que las proteínas tenían una forma conformacional que tenía que ver con la estructura terciaria y cuaternaria? Bien, esa conformación depende del medio externo y puede incluso cambiar por la modificación de alguno de los residuos de aminoácidos de las proteínas. Y eso es lo que hace la célula,
cambia algún residuo químicamente para que la conformación de estas proteínas conexinas cambie y entonces puede de esa manera abrirlo o cerrarlo al conexón. Esta comunicación entre los citoplasmas de células vecinas permite el acople celular y metabólico, es decir, como que todas las células del epitelio reaccionen o estén en sintonía. Esa sería la idea, ¿sí? Pero no es libre, como les acabo de explicar, eso lo regula las células. En general, las conexinas, ¿sí?, que forman conexones de células vecinas son idénticas, pero a veces pueden ser diferentes. En ese caso, es muy probable que el pasaje de las sustancias entre una célula a otra no sea tan libre y ocurra en una única dirección. Bien, como habíamos visto, cuando habíamos visto la estructura del tejido epitelial, habíamos visto que las células basales de un epitelio apoyan sobre una lámina basal, que es una lámina, ¿sí?, de sustancia acelular. La lámina basal es lo que llamamos una matriz extracelular especializada. Ya vamos a ver con más detalle lo que son las matrices extracelulares la próxima clase. Pero en este caso, como para que ustedes ya vayan refiriendo, la lámina basal es una matriz extracelular especializada, diferente a las otras matrices. Y el sitio presenta sitios de adhesión a las células epiteliales, ¿sí?, y también a las células del tejido conjuntivo subyacente que nutre a ese epitelio. Está constituida por una red de proteínas y polisacáridos asociados. Entre las proteínas encontramos laminina, colágeno tipo 4, proteoglucanos y glicoproteínas asociadas. Bien, dos tipos de uniones son las que se establecen entre la región basal de la célula epitelial y la lámina basal sobre la que asienta el epitelio. Creo que habérselas nombrado ya. Ambas involucran a componentes del citoesqueleto y ellas son la adhesión focal, que involucra a microfilamentos de actina, y los hemidesmosomas, involucra a los filamentos intermedios. ¿Sí? Yo no quiero que ustedes se agobien con tantos nombres, no pretendemos que ustedes se aprendan todos los nombres que están en esta diapositiva, pero sí que tengan claro que en el caso de adhesión focal en ambos casos son unos tipos de integrinas, o sea, son otras las proteínas transmembranas que se van a relacionar con un complejo intracelular en el caso de la adhesión focal que lo relaciona o lo une con los microfilamentos de actina hacia el lado citoplasmático, y estas integrinas tienen además un dominio no solo transmembrana sino también extracelular que va a encontrar su receptor en fibronectina de la lámina basal. Mientras que en el caso de hemidesmosomas, que la estructura es similar, no pretendo que se aprendan que es tan distinta, pero es similar a la del desmosoma, también involucra los filamentos intermedios en la cara citoplasmática, solo que las proteínas que adaptan la placa los filamentos intermedios a la placa son diferentes, pero lo que me interesa es que sepan o tengan claro que la proteína transmembrana que sale de la placa y que sobresale hacia el espacio intercelular es un tipo de integrina y que encuentra sus receptores en laminina y colágeno tipo 4 de la lámina basal. Bien, nosotros habíamos visto que el tejido las células del tejido epitelial, ¿no es cierto? Ya hemos visto todas las modificaciones de la membrana basolateral. Ahora vamos a ver qué modificaciones pueden presentar las células en la membrana apical, y que las modificaciones que presenten hacia la luz del epitelio, hacia la región luminal del epitelio, van a tener que ver con la función que cumpla dicho epitelio.
Así, algunas modificaciones que podemos encontrar son microvellosidades, estereocilios o cilios propiamente. Todas son modificaciones de la membrana. La membrana sola no podría sostener una estructura de este tipo. La membrana siempre tiene que ir acompañada por proteínas o componentes del citoesqueleto que sostengan la estructura que pretende. Así, las microvellosidades que encontramos en el intestino delgado tienen estructuras en su interior que corresponden a los filamentos de actina. Al igual que los estereocilios, solo que la forma, ¿sí?, suelen ser diferentes. Las microvellosidades suelen ser más planas y homogéneas y los estereocilios más largos. Los estereocilios los hay, por ejemplo, en el epitelio sensorial del oído interno. Y los cilios, que son más cortos pero que presentan movilidad propia, ¿sí?, son prolongaciones que tienen una estructura interna también de componente del citoesqueleto, pero diferentes, ¿sí?, ya que involucran a microtúbulos y no a microfilamentos de actina. Este tipo de estructura encontramos en el epitelio pseudoestratificado ciliado, que puede estar en tráquea, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un esquemita. Ustedes van a ver con más detalle estas estructuras cuando estudien citoesqueleto. Lo que yo quiero es que ustedes tengan presente que en el interior, ¿sí?, hay haces de filamentos de actina. Los estereocilios no solamente lo encontramos en los mecanorreceptores del oído, sino también cumpliendo una función de absorción en parte del tracto reproductor masculino, más específicamente en células del conducto deferente y el epidídimo. Las microvellosidades intestinales tienen la función de absorción. En general, las microvellosidades, las células las forman para aumentar la superficie de contacto. Es decir, lo que quiere la célula es exponer una mayor superficie de membrana hacia un medio dado para realizar algún intercambio específico. También, como hemos dicho, tienen filamentos de actina en su interior. Acá tenemos microfotografías tomadas al microscopio electrónico de transmisión de microvellosidades y el glucocáliz, que está formado por los hidratos de carbono que sobresalen hacia el medio externo. Los cilios, como les había dicho, tienen movilidad, ya que tienen una estructura interna de microtúbulos. Ustedes van a estudiar los microtúbulos y cómo se organizan en la estructura interna de estos cilios cuando tengan la clase de citoesqueleto, y van a entender por qué es que en estos casos estas estructuras sí poseen movimiento propio. El movimiento que tienen, que son capaces de generarse estos cilios, permite que toda una capa fluida que se desplaza por la superficie apical del epitelio pueda movilizarse y con ella movilizar partículas, células sobre el epitelio. De esa manera, ¿no es cierto?, el tracto respiratorio va sacándose de su interior partículas que pudieran haber entrado con el aire, por ejemplo. Esa capa fluida en estos epitelios suele ser el producto de la secreción de células caliciformes que se encuentran en el mismo y que van secretando una sustancia mucoide que permite la retención de agua. Lo encontramos también en los oviductos de los vertebrados, en donde el desplazamiento de esta capa acuosa arrastra también al ovocito cuando es ovulado. Habíamos visto al inicio de la clase que el tejido epitelial no solamente podía ser de revestimiento, sino también formaba parte de las glándulas. En general, ¿sí?, son acúmulos de células epiteliales que se especializaron en sintetizar y secretar una sustancia determinada. Las glándulas pueden ser exócrinas y el producto se libera hacia el exterior, ¿sí?,
hacia la región apical del epitelio, o pueden ser endócrinas y entonces están cerradas pero íntimamente relacionadas, asociadas a vasos sanguíneos, que son los que van a recibir y transportar el producto a la secreción. Bien, hasta aquí les presento la bibliografía de en donde ustedes pueden encontrar los conceptos que se han visto en esta clase y también algunas de las láminas. De todos modos, recuerden que esta es la primera clase, ¿sí?, de 2 que van a tener con los conceptos de tejidos y matriz extracelular.